Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí, los invito y las invito a que me acompañen en este espacio. Hoy voy a platicar con dos especialistas, Héctor Piña, periodista académico y datero, y también Edgar Daniel Ramírez, especialista en análisis geoespacial. Vamos a platicar de dos herramientas digitales, dos plataformas muy interesantes que realizaron estos dos académicos y también dateros, especialistas en la ciencia de datos, para poder atender problemáticas sociales. Y la problemática social en este momento más grave en el país y en el Estado es las desapariciones de personas. Vamos a comenzar en Perspectivas. Los invito a que me acompañen. Cada día, decenas de familias en Jalisco enfrentan la angustia de buscar a un ser querido desaparecido. La crisis de desapariciones ha dejado un vacío, pero también ha impulsado respuestas desde la sociedad civil, el periodismo, la academia y la ciencia de datos. Héctor Piña, periodista y académico del ITESO, desarrolló cartografías de la memoria, un mapa digital que muestra el fenómeno de la desaparición por colonia en la zona metropolitana de Guadalajara. Su trabajo en tecnopolítica y cartografía crítica busca visibilizar la dimensión de la tragedia. Por su parte, Edgar Daniel Ramírez, experto en análisis geoespacial y docente del ITESO, ha creado la Ruta de la Desaparición, una herramienta que permite trazar la última ubicación de una persona desaparecida a partir de sus registros de llamadas y datos móviles, generando rutas automatizadas para facilitar la búsqueda. Ambos proyectos forman parte de un movimiento incipiente, el daterismo y el hacktivismo en Guadalajara, donde la tecnología y el análisis de datos se convierten en herramientas de denuncia y memoria. ¿Cómo operan estas plataformas? ¿Qué impacto pueden tener en el combate al problema de los desaparecidos? ¿Cuál es el rol del hacktivismo en un contexto de violencia y omisión gubernamental? Lo platicamos en Perspectivas. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí y le agradezco mucho a Edgar Daniel Ramírez, especialista en análisis geoespacial, que nos acompañe. Bienvenido, Edgar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Edgar, y me gustaría un poco compartir una anécdota con la audiencia para empezar la entrevista contigo y sobre la herramienta de la que vamos a hablar, que tú eres autor, la Ruta de la Desaparición, ¿verdad? ¿Así la nombramos o no? Huellas digitales. Huellas digitales, bueno, me la pasaron como en esos términos, huellas digitales. Ayer coincidimos en una reunión con Guadalupe Aguilar, la primera madre buscadora de Jalisco, y le comentaste un poco sobre este proyecto. Ella dijo que para poder registrar la sábana de llamadas, para poder mapear la sábana de llamadas, es decir, las últimas localizaciones de su hijo cuando desapareció, tardó la Fiscalía alrededor de 6 meses, ¿no? Sí. Con huellas digitales, una herramienta que tú desarrollaste, ¿cuánto tiempo podría tardar eso? 1 segundo. 1 segundo. 1 segundo siempre y cuando tengamos la sábana de llamadas en un formato Excel, CSV o JSON, y que sea, digamos que la información esté acomodada. Digamos que en limpiarla nos tardemos un par de minutos y la plataforma tarda 1 segundo en cuanto recibe la información de la tabla. Explícame, ¿qué es una sábana de llamadas? Bien, todos los que utilizamos un aparato móvil de comunicación, llamémosle teléfono, ¿no? En este caso, pues la mayoría de los teléfonos, entiendo, son teléfonos inteligentes, necesitan de un proveedor de servicios de telecomunicación, ¿no? Hablemos sin decir marcas, ¿no? Okay. Sabemos cuáles son. Estas empresas te proveen ese servicio y necesitan una red de antenas para que te llegue la señal y para que tú además puedas enviar señales, ¿no? Sí. Básicamente es así. Entonces, cada una de las antenas, tu teléfono se conecta a una antena, ¿no? Ya sea una antena que está aquí. La más próxima, supongo. La más próxima, okay. Correcto. Cada impulso, cada registro que recibe tu teléfono y envía, ya sea un mensaje de WhatsApp, una notificación de Facebook, un SMS, una llamada telefónica, entrante o saliente, hace un registro en una base de datos, y entonces en la base de datos va a registrar tu número de teléfono que está asignado al chip, el email de tu teléfono
que es único, que es como el ID único de cada equipo, la hora de la conexión con la antena, la coordenada de la antena, un dato que es el azimut, que ahí voy a hacer un asterisco y un paréntesis, que es, digamos, el secreto, pues, de donde encontramos la falla, ¿no? Y otros datos, ¿no? O sea, si es una llamada entrante, si es un consumo de datos móviles y otros datos, ¿no? Eso es básicamente una sábana de llamadas. Y esa información, con el registro de las señales o los estímulos que manda el celular en las antenas, esa información la tiene el proveedor del servicio. El proveedor del servicio. O sea, cada que tú utilizas tu teléfono, pues vas alimentando una base de datos, supongo que universal, porque no me he metido todavía hasta allá, pero sí personal. Claro, y por ejemplo, esa información es, ¿qué te revela? ¿Qué puedes tú hacer con esa información? Puedes hacer básicamente una ruta. ¿Y qué hace huellas digitales, por supuesto? Lo que hace huellas digitales, claro. Lo que puedes tú determinar es lo que nosotros llamamos la última ruta del desaparecido, de la persona desaparecida. Ponme un ejemplo, a ver. Por un ejemplo. Sabemos que las últimas conexiones o la última ubicación de un desaparecido es crucial para encontrarlo. Claro. Entonces, lo que podemos determinar es, por lo menos, cuál fue la última conexión del teléfono con respecto a la última antena o las últimas antenas a las que se conectó el celular. Tiene ese objetivo, ese análisis de la sábana de llamadas. Y de hecho, en los informes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a mí me llama mucho la atención, tanto el sexenio pasado como el actual. Una de las grandes quejas de las víctimas indirectas es que decían, está desaparecido, tiene 2 o 3 horas desaparecido, geolocaliza, ¿no?, la ruta del teléfono. Y lo que explican esas recomendaciones y se señala como falla por parte de la Comisión Estatal en sus informes es que la Fiscalía tarda muchísimo, ¿no? Es decir, esto puede tardar meses. Lo que ayer te decía Guadalupe Aguilar me parece sorprendente porque ¿de qué te sirve la última ruta de un desaparecido 6 meses después? Te sirven las primeras horas, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué tan fácil es acceder a esa información? Es decir, porque esos son servicios privados con datos protegidos. ¿No es fácil o sí? No es sencillo. Entiendo que el proceso es, se levanta la denuncia de la persona desaparecida. Bueno, y hay varios detalles ahí bien interesantes en tu pregunta. Se levanta la denuncia de la persona desaparecida. El Ministerio Público al que se le asignan ese caso solicita a través de un oficio a un juez y ese juez autoriza que la sábana de llamadas se entregue y la misma autoridad indica el lapso de tiempo que requiere la sábana de llamadas. Es decir, no te van a dar todo el histórico, ¿no? Te van a decir a lo mejor las últimas 24 horas o los movimientos más sospechosos o la última vez que se le vio, etcétera. ¿No? O sea, digamos que ahí los parámetros de tiempo y los parámetros de entrega los determina la Fiscalía. Así es como yo entiendo que está el proceso. Y la compañía telefónica está obligada a contestarle a ese juez con esa información. Y esa información, pues obviamente tiene una cadena de custodia, ¿no? Como cualquier otro dato, cualquier información que tiene que ver con una carpeta de investigación de una persona desaparecida. Claro. Y, por ejemplo, ¿tú cómo lograste hacer una sábana si no eres ni Ministerio Público ni juez o qué? Yo tuve acceso a unas fotografías de un caso que específicamente tardó cerca de 17 días en entregarse el resultado del análisis de la sábana de llamadas. Este caso es de esta persona cuando desapareció tenía 2 teléfonos celulares con 2 emails diferentes. Lo que no sé si dificultó o facilitó la búsqueda. Pero cuando yo tuve acceso a este caso, fue a través de fotografías de la sábana de llamadas de la entrevista que hacen la autoridad a través del Ministerio Público con la Dirección de Informática de la Fiscalía, ¿no? Hacen una presentación de los resultados. Y pues de repente ahí también a las víctimas les permiten tomar fotografías, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y tú tomaste de ahí la...? Yo tomé de ahí la información, analicé de qué se trata y a partir de ahí es que hice yo la captura manual y el análisis manual en una primera instancia. Claro. Entonces, ¿me sigo con la historia? Sí, claro. Entonces, capturé
las últimas 6 horas, porque no capturé todo lo que venía en la sábana porque era... A ver si tenemos ahí unas imágenes de apoyo de tu presentación en Tequilas y Datos. Sí, claro. Ahí para que mientras me vas platicando, sí. Bien, entonces, tú capturas, o sea, yo me puse a capturar a mano, de la fotografía a un Excel, tal cual, y yo utilizando un sistema de información geográfica de escritorio, 2 sistemas de información geográfica de escritorio, lo que hice fue determinar la ruta utilizando las lógicas de las coberturas de las antenas. ¿Qué es esto? A lo que entiendo hasta ahora, hasta donde tengo yo mi conocimiento técnico, porque no soy experto en antenas, obviamente, claro. La cobertura de una antena telefónica va entre los 600 y los 900 metros de radio. Significa que si tienes aquí un punto, pues te imaginas un diámetro de 900 metros, y te imaginas un círculo, pues es un círculo imaginario, ¿no? Porque no son círculos perfectos, ¿no? Pero por lo menos en términos cartográficos, pues hay que imaginarnos lo que nosotros llamamos un buffer, ¿no? Un área de cobertura. Entonces, a partir de ahí, empecé yo a trazarlos con un proceso de análisis espacial llamado buffer. Empecé a hacer las coberturas de 600, 750, 900 metros de cada antena, los puse en un mapa. Después esos puntos... Y eso fue lo que tú determinaste, o sea, esa es la ruta de la persona. Esa es la ruta de la persona. Esa es la ruta de uno de los teléfonos de la persona. Bueno, ahí lo estamos viendo. Esa ya es la plataforma funcionando. Ese ya es ya el desarrollo. Porque manualmente lo que la autoridad determinaba como ruta, en 17 días, yo lo hice en una noche, en una desvelada, y me di cuenta que estaban mal interpretados los parámetros. Regresamos al paréntesis y asterisco que puse con lo del azimut, porque al momento de nosotros tener una ubicación en el espacio, en este caso con una antena, que es un punto, que es una coordenada, pues a partir de una coordenada tú no puedes hacer un análisis. ¿Por qué? Porque no tiene, vamos a llamarlo, no tiene superficie, no tiene cuerpo. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es crearle esa cobertura, que es el buffer, y a partir del dato que viene como azimut, interpretar más o menos hacia dónde está apuntando el teléfono. Imagínate que es esta mesa, ¿no? Es esta mesa circular. Entonces aquí está el punto de la antena y entonces me va a decir el azimut hacia dónde está dirigido el teléfono, y puede estar alrededor de esos 900 o 600 metros de cobertura. ¿Y qué tan preciso es el trazo? El dato es preciso siempre y cuando sepamos si el azimut es hacia el norte geográfico. Porque también, la información no está disponible como tal. Entonces, por lo pronto, nosotros interpretamos, por lo menos yo interpreto, por default, que el azimut está orientado al norte geográfico, es decir, que del norte geográfico parte el grado 0 y a partir de ahí hacer con respecto a las manecillas del reloj. Claro. Sin embargo, también puede ser que una de las antenas esté apuntando al norte, pero al norte de la construcción civil de la antena. Claro. Porque hay antenas que están en edificios, otras que están en cerros, otras que están... Claro. ¿Sí me explico? O sea, claro. Oye, a ver, un paréntesis, para abrir más paréntesis, pero ¿cómo es posible que tú en una noche de insomnio desarrolles esto para poder hacer un trazo, una ruta de una persona que desapareció en un segundo, ¿no? A partir de una base de datos, es decir, la información, el insumo se necesita, pues, pero bueno. ¿Y cómo es posible que una dependencia como la Fiscalía, ¿no? Con cientos de millones de pesos de presupuesto, una área de gobierno estatal con una coordinación de innovación e inteligencia? El otro día estaba viendo allí, hay cargos, hay gente encargada especializada en inteligencia artificial, o sea, nos cuesta eso. ¿Cómo es posible que no exista algo así en el gobierno o no tengan estas soluciones? Y si alguien lo puede hacer como tú, que no eres el único ejemplo de buena práctica. Pienso en el Rancho Izaguirre y lo que hizo este chavo, estudiante de sociología, que tomó la base de datos de la Fiscalía, ¿no? E hizo un buscador de los indicios, más de 1000 indicios, donde tú le pones pantalón verde, ¿no? Corto, y te aparecen los pantalones verdes cortos, ¿no? Con una facilidad y una amabilidad para el lector mucho más útil. ¿Por qué ocurre eso, Edgar? Si está allí el conocimiento y la tecnología. Pues por la experiencia, o sea, porque yo sé lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, porque
Y no que quiera decir que ellos no sepan lo que están haciendo. Porque probablemente saben hacerlo, ¿no? Lo saben hacer, pero lo saben hacer de forma artesanal, pero no saben interpretar. Un fenómeno espacial, vamos a llamarlo así, un fenómeno geoespacial, no lo saben interpretar, porque hace falta experiencia, hace falta que se capaciten realmente y que le metan capacitación, experiencia, curiosidad. curiosidad. Esta idea de huellas digitales, ¿de dónde salió? O sea, ¿cómo dijiste, voy a trabajar en esto? Pues dije, bueno, si es posible que yo lo haga a mano en una noche, entonces voy a hacer algo que lo haga automático. ¿Cómo? Pues utilizando las herramientas que ya existen, ¿no? O sea, a través de un desarrollo en JavaScript que es pues, muy ligero, muy liviano, pues me conecto a una app, una API, una API. En este caso está conectado a la API de Google Maps, que me permite extraer las rutas de la aplicación de ruteo de Google Maps. O sea, no es una ruta que yo me estoy inventando, o sea, es una ruta que tú desde tu teléfono puedes buscar y te va a dar esa ruta. Entonces, pero utilizando como parámetros los puntos de las antenas. Y entonces ahí vamos ordenando por hora, por tipo de conexión, como tú quieras, y determinamos cuál fue la última ruta desaparecido. Y aparte, otra de las cosas interesantes o complicadas que vi a partir del análisis que entrega la autoridad, es que es muy complicado hacer una reducción o un ajuste de tiempos. Entonces esta herramienta también tiene un reloj, bueno, no tiene un reloj, tiene una barra de tiempo. Entonces tú me dices, a ver, quiero ver las llamadas desde las 12 de la noche a las 3 de la tarde. Nada más quiero ese parámetro. Y se actualiza la ruta. Y entonces tú empiezas a hacer análisis cada vez, digamos, con mayor precisión. Oye, y por ejemplo, esta herramienta es como un enlace web y ya alguien podría utilizarla, un familiar de una persona desaparecida ya podría utilizarla, o está en fase beta, o cuál es su estatus. Es lo que yo determino un demo funcional. Funcional 100, o sea, para lo que funciona. Tú ahorita puedes dar el enlace y... Sí, claro. Abierto. No lo tengo abierto al bien, público. bien. Exacto. Espero que muy pronto ya esté abierto al público. Sin embargo, lo que sí quiero recalcar es que es muy liviano. O sea, yo esto te lo comparto en una USB, lo conectas y mientras tengas internet puedes usarlo. Desde una USB, una computadora, desde la web. Ahorita está montado en mapaschingones.com, en el apartado de huellas digitales, que bueno, te pasé por ahí la liga. Ahí está montado en un hosting. En internet. Ahorita funciona en internet, pero puede funcionar sin estar montado. ¿Y qué necesitaría la persona? O sea, si yo ahorita soy familiar de un desaparecido, ¿qué necesito para poder usarlo? La sábana de llamadas. ¿Eso viene en un formato qué? Hasta donde he visto es que viene en Excel o en CSV. Ok. Y vienen ahí coordenadas, supongo. Eso es lo que vemos en... Sí, vienen esos campos, ¿no? O sea, la hora de conexión, el tipo de conexión, el email del teléfono, el número telefónico al que está asignado ese email, las coordenadas de la antena y el azimut. Esos son, digamos, los datos que a nosotros más nos interesan para el cálculo de la ruta. ¿Y cómo funciona? Es decir, ¿metes el Excel? Así tal cual, lo descargas, lo arrastras y lo pegas al explorador y se acabó el corrido. Si lo tienes ejecutando desde internet, no sé, lo abres en Google Chrome, entras, arrastras el Excel y listo. No tienes nada más que hacer. Y ya, pues ya es trabajar con la interfaz del usuario, te permite al vuelo cambiar el buffer del área de cobertura entre 600, 900 metros. Claro. ¿Y esto en cuánto tiempo dices que lo hiciste ya, el desarrollo? Ya el desarrollo completo más o menos fueron como 2 meses más o menos. 2 meses. Oye, pero la idea de dónde te surgió, es decir, ¿por qué dijiste huellas digitales o sábana de llamadas? O sea, ¿tuviste un caso cercano o de dónde sale? Por lo pronto no me gustaría hablar como del tema de la cercanía del caso. Seguramente va a salir algún día, en algún momento. Pero lo del tema de huellas digitales fue en consenso con pues un camarada, aprovecho y lo saludo, no quiere permanecer él en anonimato. Pero él es que me ayuda en muchos proyectos de desarrollo. En ese momento traíamos 3 o 4 trabajando, le platiqué la idea, le encantó. Y de ahí nació el tema huellas digitales. Habíamos pensado en 3 o 4 nombres más, pero nos pareció que huellas digitales era el mejor. Y este es un proyecto independiente, ¿verdad? Completamente independiente, fondeado por mi persona, asesorado. Aprovecho para saludar a Rogelio Campos también. Él también está ahí
metiéndole pues ideas, ¿no? Y con esta idea, pero es completamente independiente. Oye, quisiera un poco entender en el buen sentido a estos, lo digo en el buen sentido, estos animales tecnológicos como tú, ¿no? O sea, que me parece que tienen una visión muy aguda y a veces muy innovadora de la tecnología y a veces con esta vocación social. A ver, ¿estoy frente a quién? ¿Frente a un ingeniero? ¿Frente a un licenciado? ¿No? O sea, pienso en un chavo que está viendo ahorita y dice, a ver, yo quiero hacer eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué estudio? Bueno, yo pues ahora sí que soy como dices, un animal raro. De profesión soy mercadólogo. Estudié en la UDG, aquí en el CUSEA. Tengo una maestría en Evaluación y Administración de Proyectos por la UP. Y he estudiado un par de diplomados en temas de administración territorial y geomática. Uno de ellos me fui becado a Taiwán por el gobierno de la República de China, ¿no? Ah, sí. Eso es, digamos, mi background académico. Pero cuando yo estaba más o menos en segundo semestre de la carrera de Merca, obviamente a mí... Yo aprendí todo esto por la necesidad de trabajar. Claro. Entonces conseguí trabajo en una empresa que se dedicaba precisamente a todo este medio y análisis geoespacial y de tecnologías geoespaciales. ¿Con fines de venta? Con fines comerciales 100%. Sí. Y entré a trabajar y a partir de ahí hace 20 años que no suelto este asunto. Sí. ¿Y ahorita a qué te dedicas? Es decir, ¿cuál es tu labor profesional? Tengo varias actividades. Entre una de ellas, bueno, ya viste mapaschingones.com, mapaschingones.net. Hacemos de desarrollo web y analítica geoespacial, básicamente. Sí. También soy profesor de asignatura en el ITESO. ¿Qué asignatura das? Doy información autoaprendizaje en la era digital. Es una materia en la que se enseñan básicamente manejo de datos numéricos y cómo los jóvenes pueden aprender cosas nuevas de forma, digamos, autogestionada. Sí. ¿En qué licenciatura es? Tengo desde alumnos de ingenierías, licenciaturas, o sea, es una materia de tronco común. Sí, claro. También doy otra asignatura que es Laboratorio de Análisis de Datos, que es un programa de aplicación profesional. Ahí vemos exclusivamente el Laboratorio de Análisis de Datos en temas geoespaciales. Y son con lo que los jóvenes del ITESO se titulan. O sea, tengo recién ingresados y tengo titulantes. Y además doy la clase de modelado matemático de información geoespacial en la maestría en ciencia de datos en el ITESO. Oye, y por ejemplo, si un chavo ahorita está viéndonos y dice, bueno, yo quiero un poco agarrar el perfil de Edgar, ¿cuál sería la ruta para estudiar qué o cómo va? Pues, ahí sí. ¿O es prácticamente...? Yo creo que más bien es la pasión por lo que te gusta. Creo que el secreto sería no quedarte pues como encajonado en una sola disciplina. Claro. Ese sería mi consejo. O sea, que tomes, por ejemplo, estás estudiando ingeniería, pues después tomes un diplomado en Merca y después tomes un curso de inteligencia artificial y luego tomes un curso de Excel y luego te vayas a un curso de R y luego uno de sistemas de información geográfica. Claro. O sea, como que no te... La hiperespecialización, una cosa es la muerte. Exacto. Dice una canción de La Mala Rodríguez que dice, soy aprendiz de todo, maestro de nada, ¿no? Claro. Me gusta esa frase. Claro. Oye, Edgar, pues muy interesante el proyecto Huellas Digitales, ya que lo puedas lanzar, ya que lo lances, también lo damos a conocer. Si te parece, vamos a una breve pausa. Claro. Y regresamos para seguir platicando contigo y también con Héctor Piña, periodista, académico y datero, ya prácticamente es un inquilino de este espacio, que presenta otra plataforma, otra herramienta digital también muy interesante, que se llama Cartografía de la Memoria, no, de la ausencia, ¿verdad? No, de la memoria. La de la ausencia fue el anterior programa. Cartografía de la memoria, que es prácticamente una plataforma para geolocalizar y ubicar los puntos en donde han desaparecido personas en la zona metropolitana de Guadalajara. Vamos a una breve pausa y seguimos platicando aquí en Perspectivas con Héctor Piña y Edgar Daniel Ramírez. ¿Qué tal? Seguimos en Perspectivas. Estamos platicando con Edgar Daniel Ramírez, especialista en análisis geoespacial y esta herramienta digital que desarrolló, Huellas Digitales, para poder
rastrear la ruta de una persona desaparecida a partir de la geolocalización de su celular. Y también nos acompaña, se suma en este bloque, un invitado y amigo y prácticamente ya de casa, Héctor Piña, periodista, académico y datero. Bienvenido, Héctor. Muchísimas gracias por invitarme de nuevo, Jonathan. Muy buenos días, Edgar. ¿Cómo te fue en la presentación de Cartografía de la Ausencia, que de hecho fue parte del programa anterior en Perspectivas? Muy bien, fue mucha gente, pero sobre todo fue un espacio de conversación, de reflexión colectiva, reflexiones muy profundas, muy hondas, y también emociones muy intensas a propósito de la desaparición en este estado. Se intercambiaron muchísimas ideas y eso me parece que es bastante bueno, sobre todo en el contexto que hemos estado en las últimas semanas. Fíjate que, tuve la oportunidad de asistir. Cartografía de la Ausencia es este mosaico digital, esta plataforma que visibiliza o muestra masivamente los rostros de más de 4,000 desaparecidos en Jalisco y que desarrollaste con un equipo. Me llamó mucho la atención esta intervención de Turati, Héctor, en donde menciona que en la actualidad hemos llegado a un nivel de insensibilidad con respecto al tema, que los testimonios ya son insuficientes de las víctimas, ¿no? O de las familias indirectas, de las víctimas indirectas, para poder simbrar o extrañar a quienes no estamos, digamos, directamente involucrados en ese problema, el ciudadano promedio. Y ella decía que estas expresiones distintas, ¿no? Estos formatos distintos ayudaban a poder justamente sacudir esa parte que está media adormecida o anestesiada. Y ella decía como el caso Teuchitlán, en realidad, la imagen de los zapatos, ¿no? Ese comparativo con lo que es Auschwitz y el holocausto judío, en realidad es lo que detona en gran medida la indignación y despierta la sensibilidad, ¿no? Y Cartografía de la Ausencia creo que tiene un poco esa característica, ¿no? ¿Lo hiciste como de una manera consciente ese planteamiento? Sí, claro, es de los principales objetivos. Comentaba yo ayer en la presentación que luego de haber estado algún tiempo fuera de Guadalajara, cuando incluso la glorieta todavía se llamaba Glorieta de Niños Héroes. Claro. Y ahora, bueno, todos sabemos que es la glorieta de las y los desaparecidos. Cuando yo volví, yo ya tenía la imagen de una Guadalajara atestada de fichas, llena de fichas, tapizada de fichas. Todo lo que yo había acumulado en imágenes sobre la ciudad se desplazó y se colocaron estas imágenes en mi cabeza. Entonces, una de las primeras cosas que hice al volver a la ciudad fue ir a la glorieta e ir a lugares, sobre todo en el centro, en donde estaban colocadas estas fichas, desde los muros, hay en algunos puestos, en los volardos también suele haber fichas. Y me impresionó naturalmente el cúmulo de fichas, la cantidad de fichas, pero lo que más tal vez me quebró fue observar cómo la gente pasaba sin inmutarse, ¿no? Cómo había incorporado ya a su vida cotidiana, claro, a su mundo de vida, esta cantidad inmensa de desaparecidos, de tal manera que ya no le causaba ningún tipo de escozor, de sentimiento. Entonces, uno de los objetivos de la plataforma fue pensar, ¿no? Preguntarnos cómo desde distintas herramientas, desde la tecnología, desde los datos, desde la reflexión de las ciencias sociales y un poco desde la estética, cómo podíamos, a nivel incluso semiótico, cómo podíamos llamar nuevamente la atención, ¿no? Causar shock nuevamente, causar extrañamiento, en fin, sí fue uno de los grandes objetivos y por eso es que nos decidimos por un mosaico, de fotos y no por un buscador de datos. Claro, claro. Muy interesante. Y bueno, creo que esto sirve también como preámbulo y también la conversación con Edgar para hablar de otra parte de tu trabajo, supongo que será de una misma serie, que es cartografías de la memoria. Vamos a ver algunas imágenes de de esta herramienta digital, ¿no? Es una herramienta en línea, es decir, es un enlace en donde tú entras y qué encuentras y qué es lo que muestra Cartografías de la memoria. Ese trabajo, básicamente lo que se propone es presentar el último lugar donde fue visto o vista la persona desaparecida. Las fichas de la comisión de búsqueda
tienen una categoría o variable que se llama el lugar donde fue visto por última vez sí. el desaparecido o la desaparecida, que no es necesariamente el lugar donde desapareció. Hay una diferencia muy tenue, sí, pero muy importante. Entonces, nosotros nos propusimos mapear, ¿no? Georreferenciar justo esa categoría, que básicamente es la colonia, ¿no? Donde fue vista por última vez la persona. Este mapa lo que muestra es justo eso, ¿no? A partir de los datos de las fichas de la comisión de búsqueda, hacemos este mapa, construimos este mapa en donde el usuario puede encontrar cuántas personas fueron vistas por última vez en esa colonia. Ah, claro. Y en ese sentido, cuando mencionas que son las fichas de la comisión de búsqueda, es decir, no son necesariamente todos los desaparecidos, ¿verdad? ¿Solamente es una parte o cuántos son geolocalizados en esa cartografía? No son todos los desaparecidos. Lamentablemente, esa es una de las cosas que enfrentamos, uno de los retos que enfrentamos en el camino. Ajá. La comisión de búsqueda no tiene fichas de todos los desaparecidos, ajá, para empezar, ¿no? Entonces, ahí ya tienes una limitación, ya tienes, digamos, una especie de sesgo en términos metodológicos, porque la comisión no muestra o no tiene fichas de todos los desaparecidos. El argumento, me parece que lo dije el programa pasado, es que no todas las familias están dispuestas o aprueban que se haga una ficha. Ahora bien, nosotros intentamos conseguir ese dato de todos, mediante una solicitud de transparencia a la misma comisión y a la Fiscalía del Estado. Nos negaron la información, la Fiscalía argumentó que era información que era parte todavía de carpetas de investigación en proceso y que por lo tanto no podían dar esa información. Claro. La comisión de búsqueda argumentó que ya estaba haciendo lo suficiente, ¿no? Mostrando la colonia en esas fichas, porque lo que nosotros le pedimos fue un dataset estructurado, ¿no? Información estructurada para poder facilitar el análisis. Nos contestó eso, ¿no? Que no, claro, que ellos ya hacían suficiente. Pusimos un recurso en el ITEI, el ITEI les dio la razón a ellos y entonces lo que hicimos fue pues tomar esas fichas, que es el único lugar, ¿no? Digamos, oficial en este momento, en donde está ese dato. Si tú te metes a las fichas que están en el registro estatal, que tiene su propio buscador y sus propias fichas, no aparece ese dato, ¿no? Ahí no viene ese dato, solamente lo tienen las fichas de la comisión. Entonces lo que hicimos fue descargar prácticamente todas las fichas desde enero de 2019 a diciembre de 2024 y pasar esas imágenes a texto y luego ese texto a un dataset estructurado, ¿no? Mediante ahí. ¿Y cuántos registros son en total? Nosotros descargamos 9,500 imágenes en todo ese periodo. De esas 9,500, solamente 8,300, alrededor de 8,300, 8,500, alrededor de 8,500 son fichas, ¿no? Porque las otras son fotografías donde aparecen haciendo labores de búsqueda o en algún tipo de evento. Solamente 8,500 son fichas y todas esas fichas las convertimos en texto y luego en dataset. Sin embargo, solamente estamos mapeando la zona metropolitana de Guadalajara, que es Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto, ¿no? Y además solamente estamos visualizando personas que aún permanecen desaparecidas, ¿no? No personas que ya fueron encontradas con vida o sin vida. Y en ese sentido, en el mapa aparecen datos de 3,400 fichas aproximadamente. 3,400 fichas. Oye, ¿y cómo funciona la plataforma? Es decir, ¿la puede usar cualquiera? ¿Está accesible? ¿Es de libre acceso? Sí, es de libre acceso. Nosotros vamos a incorporar esa información, esta plataforma, digamos, este landing, lo vamos a incorporar justo a la plataforma que presentamos ayer, ¿no? La plataforma de cartografías de la memoria está ahorita en un landing por separado, pero lo incorporaremos al sitio donde incluso ya tenemos el dominio, ¿no? El dominio, sí. Oye, ¿y algún hallazgo interesante de las cartografías de la memoria que te haya llamado la atención? Sí, hay varios.
relacionados con los datos mismos y relacionados con el proceso. Empiezo con los datos. Una de las cosas más interesantes es que a pesar de que sí existen ciertos sesgos y limitaciones, una de las que ya hablábamos es que no hay fichas de todo mundo, de todos los desaparecidos, sin embargo sí se pueden ya observar patrones, ¿no? Con esa cantidad de datos. Uno de esos patrones es que existen dos clúster, por así decirlo, dos nodos importantes en términos de desaparición en la ciudad. Uno de ellos es el sur de Zapopan, estas colonias que están formadas, esta zona que está formada por colonias como Miramar, que tiene 48 personas desaparecidas. Imagínense, o sea, tener 48 vecinos, ¿no? Es una brutalidad. Es una brutalidad, ¿no? Santa Ana, que tiene 28, Arenales, que tiene 26, son colonias que están juntas. El otro clúster, el otro nodo es Tlajomulco, el sur de Tlajomulco, donde tenemos, por ejemplo, a Villafontana, que tiene 36 menciones, Hacienda Santa Fe tiene 45, Chulavista tiene 33, Los Cántaros, que también está ahí, tiene 28. Son dos clústeres muy claros. En el caso de Tlajomulco, por ejemplo, de las colonias de Tlajomulco, es muy interesante porque en un análisis que hicimos para otro trabajo, porque por trabajos no paramos, en otro trabajo nos dimos cuenta que justo estas colonias son las que tienen mayor porcentaje de casas deshabitadas, ¿no? Entonces, coincide que las colonias con casas más deshabitadas en esta zona de Tlajomulco son también colonias que se mencionan como el lugar donde fue visto por última vez la persona. Y platicando con amigos como Lauro, me mencionaba que también esas colonias tienen alto índice de detención por narcomenudeo. Entonces, son colonias, habría que analizar a nivel espacial y a nivel, de tierra, ¿no? Estar en las colonias, analizar qué tienen esas colonias, qué está pasando esas colonias que justo facilita este tipo de problema. Y la otra es que sí, efectivamente, a pesar de lo que dijo el exgobernador en su momento, Enrique Alfaro, encontramos en todo este análisis de personas que aún permanecen desaparecidas. 35 en la nueva central, ¿no? ¿De veras? 35, que además está vinculado con todo lo que hemos estado viviendo en la última semana. 35 de 2019. No, de 2019 a la fecha. Sí, pero la verdad es que casi todas son de 2024. ¿Ah, sí? Así es. Entonces, son 35 en reportadas ahí en la nueva central camionera en Tlaquepaque. Ese es otro hallazgo importante, ¿no? Bueno, ya se había dicho, las mismas madres buscadoras lo han estado diciendo, pero ya lo tenemos corroborado en un dataset. Y luego hay otro tipo de hallazgos que nos enfrentamos en el proceso. Número uno, lo que comentaba hace un momento, tal parece que las autoridades lo que hacen es pues no facilitar, por decirlo de una manera un poco amable, no facilitar el análisis, ¿no? O sea, no proporcionar los datos en su formato necesario para que los ciudadanos, para que los colectivos, para que la academia pueda hacer sus propios análisis y aportar al conocimiento de esta tragedia. Y la otra es que también las plataformas, en este caso Facebook, tienen muchísimos mecanismos para que tú no puedas descargar su información. Este fue un proceso larguísimo, adaptamos nuestro código muchísimas veces, justo porque las fichas las sacaron de la página de Facebook de la comisión, ¿cierto? De la comisión, así es. Sí, claro. Lo hicimos de forma automatizada, es decir, mediante un código de Python hicimos el web scraping, que es como el raspado, ¿no?, de información, pero la estructura de Facebook, el algoritmo de Facebook, las reglas de Facebook, lo que hacen es impedirte a toda costa que hagas eso, ¿no? Sí. Entonces tenemos por un lado al Estado que es poco transparente y tenemos también a las plataformas que no te dan acceso, ¿no? Oye, quisiera hacerle una pregunta a Edgar en un breve paréntesis, ¿no? Pero a ver, Edgar, ahorita de que platicaba Héctor, él tiene formación periodista, tú de formación inicial mercadólogo, ¿no? Realmente me asombra un poco como los perfiles tan distintos y los cursos que
que siguen, pero ¿cuáles serían, por ejemplo, las diferencias entre las habilidades de Héctor, ¿no?, para desarrollar este trabajo y las tuyas, o son las mismas? ¿Cuáles son las coincidencias y las diferencias? La coincidencia está en el pensamiento espacial. Ajá. Esa es la coincidencia que tenemos. Ajá. Porque a lo que entiendo y a lo que nos está platicando Héctor, pues es que él es más de código en Python, en este tipo de herramientas que te permiten automatizar, extraer, ¿no? O sea, no sé si está bien dicho el término hackeo ético, ¿no? Ajá. No sé si por ahí va la cosa, pero siempre con el pensamiento espacial. Es decir, algo que nos permita georreferenciar o poner sobre el espacio geográfico un fenómeno, un objeto, lo que sea. Igual yo por este lado. O sea, yo no tengo las habilidades técnicas que tiene Héctor que menciona. Yo tengo otras, pero creo que ese sería como el área de convergencia. ¿Y la diferencia en cuanto a habilidades técnicas cuáles son? Es decir, los dos saben programar, ¿no? Disculpen mi ignorancia, pero estoy intentando entender qué hacen ustedes, ¿no? Sí, lo hacemos con lenguajes distintos. Por ejemplo, yo trabajo con R, con Python y con JavaScript. Que son lenguajes de programación. ¿Sí? En el caso, bueno, en los tres casos, para distintas cosas, distintas funciones, pero también para elaborar mapas o para trabajo geoespacial, con las tres herramientas. Edgar también sabe JavaScript, pero tiene otros poderes, él lo dirá ahorita en este momento, pero él, por ejemplo, sabe levantar servidores para poner geoportales, ¿no? Tiene otros conocimientos enfocados, por ejemplo, en la teledetección. Bueno, mejor tú platícales. Sí, ¿cuáles serían sus superpoderes? Mis superpoderes, pues uno es el área de experiencia, sobre todo en el área de percepción remota, procesamiento de imágenes satelitales. ¿Eso sería? Eso sería. Otro es el uso de sistemas de información geográfica de escritorio. A ver, ponme un ejemplo de lo primero porque me perdí. Teledetección, percepción remota es analizar un fenómeno, lo que sea, sin necesidad de tocarlo, a través de la información que te arroja un sensor. Satélites. En este caso, satélites, drones, aviones. Que hay un montón de información de eso, ¿no? Un montón de información, inclusive de aparatos que son puestos en tierra, ¿no? O sea, que pueden estar montados en un trípode, así como en una cámara. O sea, también hay sensores que te permiten extraer información geoespacial, ¿no? De eso se trata la percepción remota. Y pues mi área de expertise básicamente está en el área de las imágenes satelitales, sobre todo en las que son de alta resolución o muy alta resolución. Que toda esa información es información abierta muchas veces, ¿no? ¿O no? En muchas ocasiones sí, hay información abierta, pero lo que es las imágenes satelitales de alta y muy alta resolución es un mercado. Son compraventa de imágenes. Lo que tú ves en el Google Earth, por ejemplo, o en el Google Maps, que son una sábana de imágenes satelitales, ya fue procesada por alguien, haz de cuenta, como yo, por ejemplo, vamos a decirlo así, que ya entrega el mapa o la imagen georreferenciada para ciertos usos, pero no trae toda la información. Nada más para terminar, los sensores satelitales, además de tomar, digamos, el color natural, o no son fotografías, obtienen información del espectro electromagnético, que es un área para platicar en otra entrevista. Claro. Y con esa información electromagnética tú puedes analizar fenómenos sin necesidad de estar ahí. Ejemplo, puedes detectar pastizal, bosque, suelo desnudo, etc. A través de entrenar, ¿no?, con un software o con una aplicación. ¿Qué otros proyectos has desarrollado, por ejemplo, para darnos una idea? En este caso... ¿O estás desarrollando? Sí. No, claro, por supuesto. De hecho, en diciembre pasado se presentó un libro en el cual soy coautor de un artículo científico precisamente para la teledetección de fosas clandestinas. Lo trabajamos en conjunto con el gobierno del estado de Jalisco y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, la Comisión Nacional Estatal de Búsqueda, Centrogeo, la Universidad de Oxford. Somos un equipo multidisciplinario. Ahí es como se aplica. ¿Y en qué consiste ese estudio? Hicimos un análisis a través de diferentes algoritmos para poder determinar en un espacio de tiempo, en este caso fue un año. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas tiene diferentes proyectos, son públicos. Sí. En este caso se hizo le llaman una granja forense, donde en
en un espacio, se hicieron diferentes tipos de fosas. Simuladas, ¿no? Simuladas, que son falsos positivos, unas con cadáveres de cerdo. Se hicieron estas, vamos a llamarle inhumaciones, ¿no? Se entierran en las fosas con diferentes características, cobija, encobijados. Claro, como una situación... Sí, no quiero entrar como en tanto tema, pero lo que hicimos fue, o por lo menos en el equipo, lo que hicimos fue, ellos están haciendo el levantamiento con dron, con un dron multiespectral y estaban tomando muestras. Entonces lo que hicimos nosotros fue bajarle la escala y lo hicimos con imagen satelital de muy alta resolución, y lo que hicimos fue contratar un servicio a través de la Universidad de Guadalajara, precisamente, contratar un servicio para que mensualmente nos entregaran una imagen programada del área. Y entonces estuvimos haciendo un análisis multitemporal. El resultado como tal es que con la imagen satelital, con las que utilizamos, se pueden identificar sobre todo las fosas que están con un cuerpo encobijado. ¿Por qué? Por la acumulación de humedad. Claro. Y el siguiente proyecto pues es actualizar ese estudio, ¿no? Pero bueno, vamos... Y hacerlo de manera remota, ¿no? Que se pueda hacer, o sea, detectar zonas con fosas. El libro está de manera pública, de consulta pública, claro. Lo publica el gobierno del estado y igual y puedo dejarte aquí también la referencia. Sí, claro. ¿Cómo se llama el libro? Es interpretar la naturaleza. Interpretar la naturaleza. Héctor, ¿tú algún otro proyecto que estés trabajando? Bueno, en este momento estoy como concentrado en esos dos. Lo que quisiera como agregar es que quieras agregar sobre cartografías. Sí, lo que quisiera agregar sobre esta última pregunta que nos haces es que yo lo que estoy tratando como de empujar es la intersección entre el trabajo de datos, ya sea estadísticos o geoespaciales, pero es bueno en su intersección con las humanidades y con las ciencias sociales, ¿no? Claro. Sí, desarrollar habilidades técnicas avanzadas, sí trabajar con datos masivos, pero siempre observándolo, reflexionándolo conceptualmente, ¿no? Cuando sea posible. Entonces, pues andamos en eso. Bueno, hay otro proyecto que estoy más bien asesorando, que tiene que ver con vivienda, que justo se trabaja con un software que, mejor dicho, trabajamos con imágenes previamente trabajadas con teledetección, ¿no? Con teledetección. ¿Para determinar qué? Para determinar la altura de los edificios en esta ciudad y saber cuántos desarrollos verticales se han construido en los últimos años. Que eso es un tema político y tremendamente de impacto social, ¿no? Así es. Se me acabó el tiempo, lamentablemente. Edgar Daniel Ramírez, especialista en análisis geoespacial, autor de esta herramienta Huellas Digitales. Héctor Piña, periodista, datero y también académico y amigo. Autor de Cartografías de la Ausencia y Cartografías de la Memoria. Vamos a seguir muy de cerca pues, su trabajo y el de muchos otros como ustedes. Vamos a tratar, si conocen más perfiles similares al de ustedes, que me comenten para también seguir hablando de estos proyectos en donde se mezcla la tecnología, una visión social más humana. No todo es Elon Musk y enriquecerse a partir del algoritmo, ¿verdad? Claro. Les agradezco mucho, Edgar. Gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Gracias, Jonathan. Héctor Piña. Yo soy Jonathan Lomelí también. Les agradezco por haberme sintonizado en Perspectivas. Nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión.